Muy buenas, saloncitos, ¿qué tal estáis? Ya hacía tiempo que no saludaba con este saludo, pero estamos en el capítulo número 6 de Conociendo a mi profe, aquella serie que empecé hace ya, pues, un año, 2 años, no recuerdo. Donde, bueno, pues ponía ciertos temas de conversación con los que decía, hablaba y simplemente pues era un vídeo para vosotros, para la posteridad, para quien lo quisiera ver dentro de, pues, unos cuantos años, ¿no? En este vídeo lo que quiero es traer, bueno, pues mis asignaturas favoritas, cuáles eran mis asignaturas favoritas, cuáles eran las que no me gustaban o las que odiaba. Luego, si pienso las mates son más importantes, eso mejor una pregunta. Las mates son más importantes que lo demás. Y luego, pues, números versus letras, ¿vale? ¿Qué es lo que pienso? Seguramente, pues, haga un vídeo, un blog, cuando tenga tiempo o cuando me dé la gana, de cada uno de estos temas, porque yo considero que son temas para hablarlos, ¿no? Para hablarlos delante de vosotros. Bueno, creo que la primera cuestión, mis asignaturas favoritas creo que estaban bastante claras. Mi asignatura favorita siempre, siempre, siempre ha sido matemáticas. Siempre, siempre. No ha habido ni un solo año que dijera no me gustan, pero ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Quizás en quinto de primaria tenía un poquito de rabia, pero por la profesora y por las divisiones, porque yo lo que hacía era simplificar las divisiones y luego dividir. Así era mucho más fácil. Y la profesora pues siempre me lo ponía todo mal y me tocaba un poco las narices. Pero no ha habido ningún curso en el que yo haya dicho, Dios, no puedo, no puedo, no las entiendo, no me gustan, o qué porquería, no quiero hacer mates. No, que va, para nada. Sobre todo en la secundaria y en el bachillerato las disfruté como nada y era mi asignatura favorita y me encantaban las horas que tenía de matemáticas, porque es que lo disfrutaba mucho, lo disfrutaba muchísimo y yo pues lo recuerdo con una pasada, con Katy Ballester, con Mercedes, que fueron mis dos profesoras en la secundaria. Y luego pues con Miquel Bestar, que fue, bueno, quizás es normal, ¿no? El peor año porque era un chico químico que no sabía mucho de mates y el pobre hombre, bueno, pues lo habían metido ahí pues de marrón. Y luego obviamente con el dios de las mates, que es Miquel Siquier, y bueno, ese año fue precioso, perfecto, una cosa impresionante. Después de las mates, yo diría que rivalizó bastante, sobre todo la química. Más que la física, la química. Si tenía que elegir, me gustaba más pasarme una tarde estudiando física, sí que es verdad. La física me gustaba más estudiarla, me gustaba más estudiar física antes que química. La química pues me gustaba más estar en clase y aprender en clase. La física me gustaba más para estar en casa. Pero estas eran mis tres asignaturas, bueno, matemáticas por empezar, luego la química era, bueno, una de mis favoritas, sin lugar a dudas, y la física pues estaba, pero en clase pues como que me agobiaba mucho tener que ir copiando el ejercicio todo el rato, luego bueno, ya lo entenderé en casa, era un poco así. Y luego si tengo que elegir otra, me quedaría con biología, pero desde luego, biología de tercero de eso. Con Katy Salvá, la porcíncula, una auténtica pasada. Aprendí lo que no está escrito. Aprendí muchísimo, 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 muchísimo. Lo que quizás no aprende una persona normal en años, lo aprendí yo básicamente en 4 meses. Y no solamente yo, sino el resto de mis compañeros aprendimos una barbaridad. Lo explicaba muy, muy, muy bien. Pero muy bien, muy bien. Y encima de explicarlo bien, tenía unas formas de competición, de competitividad, bueno, tenéis que estudiaros esta parte de aquí, encima eran esquemas suyos, eran cuestionarios suyos, y teníamos que estudiar un poquito cada día, y al día siguiente nos preguntaba siempre. Y entonces, pues quien acumulaba más puntos, bueno, pues nos servía para luego, para los exámenes, sacar más puntuación, y era una pasada, me encantaba, directamente me encantaba, aprendí muchísima biología y me encantaba. Seguramente hubo más asignaturas que me gustasen,
pero yo me quedaría con estas. Y luego, bueno, pues podrían decir asignaturas que odiaba, las que más odiabas, Edu. Bueno, pues las que más odiabas, pues las letras. Pues no, 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 no. Sí que es verdad que había una que odiaba por encima de todas, que era la asignatura de música. Me parecía una pérdida absoluta de tiempo, porque ahora mismo en música se estudia historia de la música, se estudia pues otra cosa. En mi tiempo, música era ir a tocar la flauta. Y creo que con esa frase lo he dicho todo. Ir a tocar la puta flauta de los cojones. Era una puta mierda. Música era la asignatura, eran las horas más perdidas, eran creo que 2 horas, 2 o 3 horas a la semana, y eran las 2 horas más perdidas. Yo digo, por favor, poned otra asignatura, que era una mierda en mayúsculas. Yo no entiendo cómo podía existir eso, me parecía una falta de respeto hacia el mundo. Porque dicen, no, pero es que entonces educación física tampoco, en mis tiempos tampoco hacíamos, ahora se hace teoría de educación física, pero en mis tiempos no, en mis tiempos era pues salir al patio y hacer pues juegos, dinámicas, ejercicios, pero ostras tú, ¿sabes? Tenías un contacto con la naturaleza, tenías un contacto, pues hacías ejercicio físico, que quieras o no, pues es necesario. Eh, y bueno, era algo. Música no, música era una pérdida de tiempo. No, Edu, pues entonces plástica, bueno, pero es que plástica era diferente, porque al menos en plástica pues podías dar rienda suelta un poco a tu creatividad, a tus proyectos. Cuando era dibujo técnico pues aprendías un montón también, pero música era lo peor. Pues no había asignatura que odiara más que música. Era lo peor. Y mira que nuestra profesora era muy buena, pero que muy buena. Pero odiaba esa asignatura. Era para mí perder el tiempo y decía, incluso más que religión, que ya es decir. Y luego otra que odiaba más es inglés. No la soportaba, no la aguantaba. Amo mucho el castellano, amo mucho el castellano, amo mucho el español, amo mucho el catalán y estoy orgulloso de mis lenguas maternas. Así que el inglés para mí era como el hermano el hermano adoptado, ¿no? Y yo no me negaba a estudiar inglés, no me gustaba, directamente no me gustaba. No es que se me diese mal ni nada, pero no me gustaba el inglés, no me gustaba y me sigue sin gustar. Necesario, 100%, pero no me gustaba. Aparte, yo entré en una generación donde empezamos a estudiar muy, pero que muy tarde el inglés. Yo empecé a estudiar inglés en el colegio en quinto de primaria. En quinto de primaria, ¿eh? Actualmente los niños empiezan a estudiar inglés en infantil. Yo empecé a estudiar inglés en quinto de primaria. Tenía 10 años, 11 años, por ahí. Pues fijaos y no me gustaba nada, no me gustaba nada. No me gustaba nada porque no sé por qué no me gustaba. Pero las profesoras que tenía sí que me gustaban y mucho. Bueno, el siguiente punto dice, las mates son lo más importante o son más importantes que las otras asignaturas. Para mí, opinión personal, para mí es la asignatura más importante que hay, ¿vale? Pero es opinión personal. Siendo objetivo, no, obviamente las matemáticas no están por encima de ni de física, ni de química, ni de biología, ni de castellano, ni de catalán, ni de inglés, muchísimo menos, ni de... por encima de música, por supuesto, por encima de educación física, por supuesto, por encima de plástica, por supuesto, por encima de religión, por supuesto, por encima de filosofía, sí, por encima de ética, por supuesto, por encima de economía, bueno, por ahí, por encima de muchas, por supuesto, es de las más importantes, ¿vale? Es de las más importantes para mí. Porque es una herramienta. Al igual que nosotros aprendemos a leer, porque necesitamos leer como herramienta para utilizarlo en el resto de cosas, en el resto de asignaturas, pues las mates es lo mismo. Es aprender el lenguaje de la lógica, de la vida, del mundo, del universo. Y por desgracia no se le da la importancia que se le tiene que dar y por supuesto no hay gente preparada para poderla dar. Y bueno, no me quiero alargar mucho más, pero eso es lo que pienso. Para mí las matemáticas sí, para mí son las más importantes, pero obviamente no le podemos quitar ni importancia ni a la física, ni a la química, ni muchísimo menos al inglés, que es una asignatura
sobre todo para los que no hablamos inglés, es una asignatura súper necesaria porque el inglés es lo que te va a abrir las puertas. Si no sabes inglés no tienes nada, y más en un lugar como en el que vivo yo, que es Mallorca. Y en fin, es básicamente pues lo más importante, ¿no? Pero para mí las mates eran lo más. Luego, para mí, ¿qué es más importante? ¿Los números o las letras? Bueno, tengo matices, pero para mí lo más importante son los números sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, pero el hecho de que los números sean más importantes no exime de que seas un cateto en letras, ni de coña. Al igual que odio que la gente dice, no, bueno, es que yo no soy de letras, por lo tanto no sé ni hacer una suma. No puede ser. Al igual que, bueno, es que yo soy de ciencias o soy de números, no sé lo que es un sustantivo. No me vale, lo siento. No me vale, no. Para mí los números son más importantes porque los números es el lenguaje universal de la lógica, del pensamiento, del universo. Los números lo son todo. Y no estoy hablando solamente de matemáticas, estoy hablando de física, de química, estoy hablando de lógica proposicional, de filosofía, estoy hablando de economía, estoy hablando de infinidad de cosas que lo son todo. Las letras son más nuestras, más del ser humano, ¿no? Menos universales. Las letras dependen del punto de vista, dependen de nuestros gustos y depende de dónde vivamos. Si eres filólogo de España, pues esa filología pues de poco te va a servir si te vas a un planeta lleno de marcianos. En cambio, si eres un matemático, tus matemáticas te pueden servir en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del universo, perdón. Las letras son bonitas, son preciosas. No hay nada más bonito y más precioso que el arte de saber escribir, el arte de saber componer, el arte de entender, el arte de expresarse, el arte de saber utilizar la riqueza que nos proporciona, sobre todo un lenguaje tan rico y tan precioso y tan impresionante como es la lengua castellana, que es uno de los idiomas más hermosos y más bellos que existen en el mundo entero. Y eso lo siento mucho, pero el español, el castellano, en concreto el castellano, es de lo más hermoso que existe en el mundo. La poesía, cuando es leída en español, suena mejor. Las historias suenan mejor. Las novelas suenan mejor. Pero claro, todo eso tiene un problema. Y es que a la hora de redactar, los españoles tenemos handicaps. Y cuando me refiero a handicaps es que le podemos dar muchos sentidos a una misma frase, a una misma cosa. Con el inglés, por ejemplo, eso no pasa. El inglés, pues esto significa esto y pocos matices le puedes dar. En cambio, el español tiene infinidad de matices, infinidad de connotaciones, infinidad de interpretaciones. Podemos hacer símiles, podemos hacer, ¿cómo se llama? Bueno, podemos utilizar un montón de recursos literarios que no existen en otros idiomas. Y eso es algo que las letras tienen y no van a tener jamás los números. Los números son hermosos solamente para aquellos que los aman. Las letras son hermosas para todo el mundo. Pero claro, no podemos entender todas las letras del mundo, por lo tanto, no podemos amar a todas las letras del mundo. Pero bueno, ya está, simplemente era eso. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nada, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Me voy a dormir que ya tengo sueño.